El principio de inversión de dependencias es bastante interesante a la vez que confuso. De acuerdo con la definición de Wikipedia, los módulos de alto nivel no deberían depender en los módulos de bajo nivel. Ambos deberían depender de abstracciones. Y el problema que yace aquí es el de qué demonios es un módulo de alto nivel y qué demonios es un módulo de bajo nivel. Bien, en este caso tenemos dos clases, dos módulos, dos componentes, como quieran verlo, diagramado en UML. En este caso, nosotros tenemos un servicio de usuario y este servicio de usuario hace uso o tiene un repositorio de usuarios. En este caso, nuestro servicio de usuario es el módulo de alto nivel y el módulo de bajo nivel es el repositorio de usuarios. Podríamos definir entonces un módulo de bajo nivel como todo aquel módulo que no tiene dependencias y un módulo de alto nivel, un módulo que tenga dependencias. Obviamente esta no es una definición formal, pero pues es una forma de verlo, ¿no? Ahora, el problema que nosotros tenemos aquí es que este servicio de usuario tiene una dependencia con este repositorio. Las dependencias en sí no son un problema. El problema es que este servicio no depende de una abstracción, depende de una implementación concreta. ¿Y por qué esto es un problema? Bien, en este caso tenemos nuestro repositorio y nuestro user repository es un factory function que nos va a regresar un objeto que cumpla con la interfaz iUserRepository. En este caso, iUserRepository es simplemente un objeto que tenga estas tres propiedades: find, save y remove. De momento no nos interesan tanto las implementaciones, así que vamos a omitir esta parte. Y tenemos el servicio del usuario. En este caso, el servicio del usuario recibe tres strings y lo que hace es regresarnos un objeto que cumpla con la interfaz iUserService. En este caso, nuestro iUserService solo tiene el método findWhenById. Y de nuevo, la implementación no nos interesa tanto. Y la forma en la que nosotros instanciamos o creamos una instancia de user services ejecutando el factory function y pasándole el dominio, el usuario y la contraseña a la base de datos a la que queremos que se conecte. Pero ¿cuál es el problema? El detalle aquí está en que nuestro servicio usuario conoce demasiados detalles de la implementación del repositorio. Sabe, por ejemplo, que el repositorio acepta tres argumentos: un dominio, un usuario y una contraseña. Pero sabe que existen y sabe en qué orden se los tiene que pasar al repositorio. De manera que este servicio de aquí está acoplado con este repositorio de aquí. Cuando dos clases o componentes o módulos están acoplados, siempre que nosotros generemos un cambio en un módulo, clase o componente, vamos a generar otro cambio en otro módulo, otra clase o componente. En este caso, supongamos que el repositorio de usuario ya no necesita saber el dominio en el cual se encuentra la base de datos a la que nos queremos conectar. De manera que ahora yo nada más necesito pasar el usuario y el password. En este caso yo modifiqué un componente, una clase o un módulo, y ahora el linter me está llorando y me está diciendo que aquí este factory function está esperando dos argumentos, pero en realidad yo le estoy pasando tres. De manera que ahora yo tengo que borrar de aquí el dominio y también tengo que borrarlo de la lista de parámetros formales. El servicio además sabe que el parámetro que se eliminó es el dominio y sabe que es el primer argumento al que le estaba pasando al repositorio. Este servicio sabe demasiadas cosas acerca de este repositorio. Entonces, ¿cómo aplicamos el principio de inversión de dependencias? Para empezar, ya no hacemos que el servicio dependa directamente de una implementación, sino que hacemos que dependa de una abstracción. En lugar de tener un user repository,
tiene un objeto que está aquí representado, que cumple con la interfaz iUserRepository, que es simplemente un objeto que tiene o que debería tener la propiedad find, save y remove. Y bien, entonces cómo aplicamos el principio de inversión de dependencias a estos dos componentes. Bien, como ya dije, de entrada, el servicio ya no va a ser el responsable de inicializar el repositorio, sino que va a aceptar como un argumento esa instancia ya creada. Entonces elimino esta lista de parámetros formales y elimino la instanciación aquí. Y aquí obviamente tengo que decir que lo que sea que yo estoy aceptando tiene que ser un objeto de tipo iUserRepository, de esta forma. Y cuando yo cree la instancia del user service, en lugar de pasar estos dos strings, yo paso un user repository con estos dos argumentos de esta forma. Aquí incluso yo podría asignar esto a una variable de esta forma, user repository, y simplemente pasar esa variable de esta forma. Y esa es toda la magia. Ahora estos dos módulos, clases, componentes, factory functions, como quieran llamarles, ya están desacoplados. Si yo genero un cambio en la forma en la que se instancian los repositorios, ese cambio no debería afectar la forma en la que se instancia el servicio de usuario. De hecho, para el servicio de usuario esto es transparente. Es como si no ocurriera. O si ocurre, nunca se da cuenta. Ahora, lo bonito que tiene el principio de inversión de dependencias es que se lleva muy, pero muy bien de la mano con la sustitución del ISCO. Desde un punto de vista de arquitectura, las bases de datos, es decir, la capa de persistencia donde nosotros persistimos los datos o guardamos los datos, como quieran llamarle, es un detalle de implementación. Realmente a nosotros no tendría que importarnos si nuestros datos están guardados en MySQL o si están guardados en MongoDB o si están guardados en MariaDB. Al final del día, el repositorio lo que hace es conectarse a esa fuente donde nosotros tenemos los datos y simplemente exponernos tres métodos find, save y remove. De manera que si en nuestro sistema tenemos una base de datos de MySQL y el día de mañana queremos cambiar a MariaDB, nuestros servicios no deberían verse afectados. Entonces, el principio de inversión de dependencias que nosotros tenemos aquí nos permite hacer uso del principio de sustitución del ISCO. En este caso, nuestro servicio de usuario, al ya no depender de una implementación concreta, no debería verse afectado por este cambio. Si el día de mañana yo quiero agregar un repositorio de MySQL o un repositorio de MariaDB y quiero intercambiar uno por el otro, para nuestro servicio este cambio es transparente. Mientras el objeto que nosotros le estemos pasando implementa esta interfaz, todo debería seguir funcionando. En el caso de JavaScript, como ya hemos dicho, nosotros no tenemos un sistema de tipos fuertes y no tenemos un sistema de tipos estáticos, de manera que nuestra interfaz no es explícita como tal, sino es implícita, ¿no? Ya hemos hablado de esto anteriormente. Mientras yo le pase al servicio de usuario un objeto que tenga estas tres propiedades, todo debería estar bien. ¿Y cómo aprovechamos la mezcla entre el principio de inversión de dependencias y la sustitución del ISCO? En los sistemas de inyecciones de dependencias. Para que nosotros podamos inyectar dependencias, tenemos que seguir estas dos reglas. Nuestros componentes tienen que estar desacoplados y además tienen que seguir una interfaz en el caso de las dependencias que queramos inyectar.